Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Agradecemos a todas las personas que ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Les agradecemos muchísimo. Ahí podrán encontrar todas las entrevistas que hacemos en Facebook. Las subimos como a manera de respaldo porque Facebook elimina los videos grabados en vivo y ahí podrán escuchar y dejar también comentarios para los videos. También agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo ya en nuestra página de Facebook, en Estudio Humanitatis Radio. Ya tenemos 637 seguidores. No son pues, la gran cosa a lo mejor en términos de números, comparativamente hablando, pero es una comunidad muy rica y muy interesante. Pues agradecemos mucho también que estén compartiendo nuestros videos, que le den like a nuestro contenido y los saludamos con gusto desde el alma del mundo, Café y Salud. Les recuerdo también que pueden seguir nuestras transmisiones en vivo a través de la aplicación Seno Radio que pueden descargar desde Apple Store o Play Store o escuchándonos en senoradio.fm audio global. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa de Humanidades y Arte, Estudio Humanitatis Radio. Hoy un programa muy interesante y vamos a empezar con los anuncios culturales. Adelante, por favor. En este caso son tres anuncios académicos, de eventos académicos. La mayoría, o en su mayoría, que nos invita el CUSH Belénes. La primera es, los invitamos a la inauguración del ciclo 2020-2026 de charlas en el fondo, de ciclos de filosofía en el fondo. Estas se realizarán por docentes de distintas instituciones de educación superior y el tema de este ciclo 2026 es la filosofía en la polis, reflexiones sobre el espacio vital. Estas se llevarán a cabo de marzo, este mes iniciando, a diciembre, a las 19:30 horas, en el auditorio de la librería José Luis Martínez. Ahí si pasan a la librería, ahí preguntan dónde es filosofía en el fondo y ahí los van a dirigir al salón. Esto es en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está aquí en Avenida Chapultepec, en Colonia Americana, casi esquina con López Cotilla. Una referencia más sencilla. Y para iniciar estas charlas, tenemos la primera, que es la ciencia en la polis como territorio en disputa, a cargo del maestro Mario Alberto Lozano González, del Instituto de Filosofía. Esta se va a dar el próximo miércoles 18 de marzo a las 19:30 horas, para que se den una vuelta a charlas en filosofía en el fondo. Así es, un ponente del fue el maestro Mario Alberto Lozano González, un Ya excelente. Aquí, por cierto. Así es, y esperemos que pronto nos vuelva a acompañar. Y el Departamento de Letras del CUSH nos invita a la presentación del libro Los Jardines Ajenos, obra del poeta Baudelio Lara, en el marco del programa Reseñas Vivas. Esta la presenta Christopher Delgado y Ana Chávez el día jueves 12 de marzo del presente año a las 11 horas en el Auditorio 1 del edificio H del CUSH Belénes. También va a haber transmisión en vivo simultánea a través de @CUSH_oficial. Creo que es en Facebook, si mal no recuerdo. Entonces, para quien no pueda asistir presencialmente a la presentación Los Jardines Ajenos, el libro Los Jardines Ajenos, pues bueno, se conecte a través de @CUSH_oficial en Facebook. Esto es el jueves a las 11 horas. Así es. Y también en el CUSH tenemos la invitación por la maestría en estudios mesoamericanos del departamento del mismo nombre, Estudios Mesoamericanos y Mexicanos, que nos invita a la conferencia Mística y Dialogismo en la Poesía Náhuatl Prehispánica, la voz femenina de Macuilxochitzin. La impartirá la doctora María de Lourdes Hernández Armenta y esto tendrá lugar el día martes 10 de marzo del presente año a las 10 de la mañana en el auditorio Fernando Pozos Ponce. Eso está en el edificio A de CUSH Belénes. Entrada gratuita, pero si quieren constancia hay que escanear un código QR. No tenemos todavía el cartel de esa conferencia en nuestra página, esperamos subirlo a más tardar el lunes. Pero lo que sí tenemos ya en la página de Facebook es el calendario de
charlas de filosofía en el fondo. Ahí pueden ustedes consultar todas las charlas que se van a impartir. Y a propósito del tema que tenemos el día de hoy, que es un tanto sui generis, porque integra didáctica de la filosofía, filosofía como actividad pensante y reflexiva e historia de la filosofía, recordamos a Emeterio Valverde Telles. Él nació en el Estado de México en 1864 y murió en León, Guanajuato en 1948. Fue filósofo, historiador, bibliófilo, académico mexicano, obispo de León durante casi 40 años. Su obra literaria se especializó en la historia de la filosofía en México, la cual refleja la influencia de Ceferino González, también un gran historiador de la filosofía, lo mismo que Marcelino Menéndez Pelayo, favoreciendo a la filosofía cristiana, principalmente la escolástica. Algunas de sus obras historiográficas, que son de las más reconocidas, pues son Apuntaciones sobre la filosofía en México, Crítica filosófica, estudio bibliográfico y crítico de las obras de filosofía escritas, traducidas o publicadas en México desde el siglo XVI, y la más célebre y conocida por muchos de los que nos dedicamos un poco a la filosofía novohispana y mexicana, Bibliografía filosófica mexicana, que se editó en 1907. Está compuesta por de dos volúmenes. Entonces, pues tenemos a este personaje en nuestra sección Recordando a. ¿Y a quién tenemos para el programa del día de hoy, Alejandro? Bueno, agradecemos y damos la bienvenida a nuestro programa, justamente para presentar Filosofía como nunca la viste, donde es coautor. Presentamos a Carlos Damián Sánchez Rangel. Él es escritor y filósofo, es autor de las obras de divulgación Platón en 50 páginas y el que presentamos el día de hoy, Filosofía como nunca la viste, coautoría con algunos otros autores. Él participó en la edición bilingüe de David Hume, publicada en 2026 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Formó parte de una publicación editorial del Ateneo junto a los filósofos argentinos Lucas Ismael Martínez, Jessica Rossiani, Carmen Centineo, Gonzalo Mario Ruiz y, entre otras cosas, ha publicado en algunas plataformas como Filosofía Inútil, Pensamiento Serio y Sedes Sapentiae. Se ha desempeñado como traductor de textos de la tradición filosófica y teológica, incluyendo obras de Jason Mitchell, Alain Contat, Santo Tomás de Aquino y David Hume. Mantiene el canal de YouTube Carlos R. Filosofía y Teología y el espacio en TikTok Filosofía y Teología Seria, donde publica contenidos de divulgación filosófica y teológica. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar la invitación y sobre todo pues por engalanar Estudio Humanitatis Radio con este libro que resultó ser una joyita para quienes buscan adentrarse en el quehacer filosófico sin la engorrosidad de los datos, de la información, de la conceptualización, pero sin perder también de vista el fondo propiamente filosófico. De eso vamos a platicar justamente el día de hoy y pues le agradecemos mucho que esté con nosotros. Antes de empezar, les decimos que pues este ejemplar que tenemos precisamente aquí a la vista y que pueden ver ustedes en pantalla, se va a rifar al final. Les pedimos por favor que en el chat de Estudio Humanitatis Radio se anoten por favor con su nombre. Me interesa participar en el libro, yo quiero el libro, me gustaría ganarme el libro, denme el libro. Obviamente va a ser a partir de una rifa. Yo anotaré la lista aquí de las personas que gusten anotarse y al final nuestro invitado elegirá al azar un número que corresponderá pues con alguna de las personas que están en la lista y será pues la persona ganadora. Y empiezan ya los saludos. Nos dice uno de nuestros radios ciberescuchas, ya asiduos, dice felicidades y saludos al autor. Saludos también nos deja a su servidor y a Alejandro y a todos los que hacen posible la transmisión y pues estar ahí escuchando. Pues ahí está un primer saludo. Agradecemos a nuestro radio ciberescucha que es de los asiduos. Si le interesa anotarse por la rifa del libro, pues bueno, se anotan en el chat en vivo y si están escuchando o viendo este video en las otras páginas donde se replica, pásense Estudio Humanitatis Radio para que puedan anotarse en el chat en vivo, porque en las otras páginas dejan comentarios, pero no los podemos ver aquí. Bien, para empezar con la charla entrevista, ¿nos podría platicar
en lo particular y luego a lo mejor también en función del contacto que tuvo con sus colegas coautores y coautoras. ¿Cómo surgió la inquietud por un libro de estas características, este libro que se titula Filosofía como nunca la viste? Muy bien. Las inquietudes surgieron a raíz de la amistad que llevo con Lucas Martínez, especialista en Emmanuel Mounier, el personalismo, San Juan Pablo II, y me escribió: oye, estoy pensando hacer una historia de la filosofía en compañía de varios colegas de Argentina. ¿Te gustaría colaborar? Y yo dije: súper, no tengo ningún conflicto. Y de ahí creamos un grupo de WhatsApp y nos empezamos a reunir que en el Google Meet o en el Zoom, y empezamos a buscar distintas editoriales y cómo se llevaría a cabo. Y para ello dijimos: vamos a saber qué autores nos especializamos y tomar de 2 a 3. Y ya, yo tomé a 3, Lucas a 3, Jessica 2 o 3, y así cada coautor. Y a la postre también hay un diseñador gráfico que nos apoyó con un humor blanco sano para hacer más atractiva a la filosofía y no tan engorrosa como otras historias de la filosofía. Bien, supongo entonces que las personas que colaboraron para este proyecto y para traer precisamente a la luz este libro son jóvenes, entonces, la mayoría o todos son jóvenes, más o menos como de su edad, supongo. Es interesante porque yo soy el joven, ya los demás tienen de 35 años en adelante, ya consolidados allá en la Academia de Argentina. Entonces usted aportó así como la nota de frescura juvenil al libro. Sí, ese ímpetu allá. Bien, y en este proceso, pues de ir creando precisamente este libro, ¿a qué público pensaron dirigir el libro? Digo, cada escrito, cada texto que se publica, se enuncia, se escribe, siempre tiene un destinatario. ¿Como para qué tipo de público, qué clase de público pensaron precisamente este ejemplar? Del que luego vamos a hablar con más detalle, sobre todo esto de las caricaturas, de las imágenes que acompañan el texto, ¿como para qué público lo pensaron? Sí, lo pensamos para cualquier persona que se quiera adentrar a la filosofía y esté confundido por distintas historias que suelen ser que los textos en latín o a veces en inglés, o el formato APA que muchas veces puede confundir a los novatos que se adentran, y con una primacía para preescolar, primaria. Es en función de eso que se publicó y empezamos a contactar a editoriales y dimos con el Ateneo. Bien, entonces es un texto entre didáctico, pero a la vez lúdico, supongo, por lo que nos acaba de platicar sobre todo a quienes a quien va dirigido, y es entonces como para quienes se inician en la lectura de la historia de la filosofía. Sí, porque pues uno ve la célebre de García Morente, Lecciones preliminares de filosofía, y ya se siente un texto más académico, o Fundamentos de filosofía por un tomista ya español, o también de Seferino González, y se siente porque no te lo traducen y ahí tienes qué latín, qué inglés, y dijimos: bueno, que sea algo más propedéutico, vaya. Muy bien, pues bueno, ya también nos están dejando saludos nuestros radio ciberescuchas, otro radio ciberescuchas, y no digo nombres para que si se interesan en recibir el libro, ganarse el libro en la rifa, pues se anoten con su nombre, por favor. Me interesa o me gustaría ganarme el libro, pero por lo pronto a quienes nos acaba de dejar el saludo, nos dice muchos saludos. Ahí está, es una persona que incluso ya hemos tenido también el gusto de charlar con ella, Alejandro. Pues bueno, una charla muy interesante. Recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Carlos Damián Sánchez Rangel. Estamos, uno de los coautores del libro Filosofía como nunca la viste, que es la presentación aquí en Estudio Humanitatis Radio, porque si mal no recuerdo se presentó, hubo un espacio de presentación en la FIL, si mal no recuerdo, en el stand de UDG o de académico del sindicato. Entonces, bueno, es la presentación aquí en Estudio Humanitatis. A mí me gustaría preguntar sobre cómo fue la elección, por ejemplo, de los autores para el libro. Imagino que ya nos explicaste un poco como el expertise de cada uno de los que participaron. Si mal no recuerdo, ¿cuántos coautores son? Somos 5 y conmigo 6. 6. Sí.
Entonces, bueno, debe ser difícil elegir de repente entre toda la baraja de autores de la filosofía, elegir a, no sé, por ejemplo, si es uno por expertise, uno en el expertise de cada uno, pues son 6 autores. Eh, cómo elegir? ¿Cómo fue este proceso de elección de los autores? Muy bien, para ello lo que hicimos fue un documento de Word, o más bien de Google Docs, en el que cada quien fuera poniendo en qué autores se considera especialista, que sea su fuerte. Y la ventaja del Google Docs, que se guarda en automático en Internet, a diferencia del Word. Y fue ahí que dijimos, bien, yo me encargo pues de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, y otros autores que Adam Smith, Kant, Simón de Beauvoir, y que se pelean los sociólogos, dicen, no es de nosotros, y los filósofos no es de nosotros, hablo de Zygmunt Bauman, y es ahí donde entramos cada quien en su expertise. Es una forma también hasta cierto punto de ir siguiendo el canon, ¿no? Porque por los autores, salvo tal vez los últimos, como Bauman, por ejemplo, casi todos los autores son canónicos. Y esto está bien en cierto sentido porque para quienes se inician en el estudio de la historia de la filosofía, pues conocer estos nombres es básico. Sin embargo, al momento de ir como repensando un poco la entrevista, estaba pensando, bueno, pensarán a lo mejor en el futuro, creo que hablamos de ello en la presentación en la FIL, pero pensar en el futuro en otro, un volumen 2, por ejemplo, de este libro, pero con autores no canónicos. O sea, gran parte del problema que a veces tenemos en la enseñanza de la historia de la filosofía es que siempre son los mismos autores. Todas las historias de la filosofía pues tocan los mismos autores. Pero a lo mejor aprovechar también esta oportunidad de sacar una nueva publicación como esta, pero también tocar a autores poco conocidos, poco trabajados, poco difundidos tal vez. ¿Han tenido en mente algo por el estilo después de esta publicación? Hemos tenido así cosas abstractas, pero aún nada en concreto con la editorial, ya que se sigue difundiendo mucho en Argentina y aquí en México. Y sí, estaría muy interesante abordar a ciertos renacentistas o contemporáneos de Platón que quedan opacados por él, que casi no se mencionan en la historia. Yeah. Antes de pasar a los autores con los que usted aporta para este libro, ¿cuáles serían precisamente algunos de esos autores como alternativos que a usted le gustaría que se abordaran, por ejemplo, en las historias de la filosofía y que casi no se comentan? Muy bien, yo considero que sería Teodoro el Ateo, que fue contemporáneo de Platón. Luego tenemos a Antístenes, que escribieron otra versión de el Sócrates, y así para romper el canon de que siempre entendemos a Sócrates a la luz de lo que escribió Platón. Bien. Antes de cederle la palabra a Alejandro, Jessica Rangel deja saludos, dice saludos y linda tarde. Va de regreso el saludo también para Jessica Rangel. Alejandro. Recordarles que vamos a estar rifando un ejemplar para que participen en la rifa. Solamente pongan ahí un comentario, un saludo y me interesa participar por el libro, su nombre completo, y al final haremos una dinámica en la que el autor de este libro nos va a ayudar a elegir quién es el afortunado ganador de este ejemplar, para que sigan mandando sus saludos, comentarios, preguntas también, si tienen preguntas con el autor que nos acompaña hoy, también las hagan. A mí me interesaría preguntar sobre 2 cuestiones básicas. Una, notamos que es un libro más de carácter didáctico y en función de eso se aportaron imágenes, unas pequeñas como caricaturas. ¿Cómo es que se eligió la estética precisamente de caricaturas, vaya? Porque se pudieron haber utilizado fotografías o incluso algunas fotografías o imágenes o ilustraciones que se tienen de la cara de los filósofos, por ejemplo, en el caso de los griegos, los bustos. ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a la elección de esta estética? Muy bien, a raíz de que nos apoyó este filósofo y también diseñador gráfico Jonathan Méndez, y dijimos que sea algo más didáctico con un humor sano para acercar a las personas, y tenemos que una historia de la filosofía es la de Reale y Antiseri, que suele poner que los bustos
que distintas pinturas en su historia del pensamiento científico y filosófico. Es ahí que dijimos, nos vamos a distanciar tantito de Antiseri y de Reale, y mejor con la colaboración de Jonathan Méndez, que es diseñador gráfico, y de ahí en Democracia. ¿Qué les parece? Y ya todos, semáforo verde, o mejor edítalo en esto, o qué te parecería así. Bien. Supongo entonces que con esas ilustraciones pretenden o pretendieran hacer como atractivos, sobre todo visualmente, pensando en la cultura visual que ahora nos rodea, en la que estamos inmersos, sobre todo los jóvenes, que son muy dados siempre a reaccionar más ante imágenes. Creo que es un buen gancho, porque viendo precisamente las imágenes, las caricaturas que ponen, porque algunas son entre jocoserias, es decir, es un tema filosófico del que se está hablando. Ya el lector, cuando adquiere el libro, ya sea quien se lo gane o alguien que diga, yo voy a ir a buscarlo, al final nos va a decir dónde y cómo podemos encontrar su libro. Seguramente podrá darse cuenta, pues, mira, me gusta esta caricatura, me resulta atractiva, y a la vez me permite como profundizar en un planteamiento filosófico. ¿Qué autores son los que usted trabaja? ¿Por qué esos autores en particular? Bueno, sabemos a lo mejor, porque ya hemos charlado sobre el tema, por ejemplo, de Tomás de Aquino, pero ¿por qué de entre la gama de autores que pudo haber usted elegido en particular estos? Y cómo aborda precisamente a estos autores sin hacerlo tan denso, tan cansón para el lector, pero sin perder también esta invitación a la profundización de su pensamiento. Bien, los autores que abordo son Platón, Aristóteles y Santo Tomás. A la luz de que fueron de los primeros autores con los que yo me acerqué a la filosofía, yo los primero por ediciones de dominio público, allá del 2016. Y luego empecé a cotejar que la de Gredos o la traducción de García Baja, y ya con Santo Tomás, que de la BAC, la que tiene todo en español, y luego la BAC de los 40-50 en edición bilingüe. Y les dije, miren, yo en esto pues soy un experto y voy a pecar si me meto que en Zygmunt Bauman, en Chicago, en Simone de Beauvoir. Mejor ustedes agárrenlos, y respetaron hasta eso la decisión. Bien, en ese sentido, ¿por qué dejar fuera a San Agustín, por ejemplo? Digo, sabemos que se ha interesado más en Platón, porque incluso tiene un libro, Platón en 50 páginas, Aristóteles y obviamente en Tomás, ya hablamos en alguna otra emisión del tomismo, pero ¿por qué dejar de lado, por ejemplo, a Agustín, que es un personaje también importante en el desarrollo de la historia de la filosofía en la Edad Media? Su influjo se extiende todavía hasta el siglo XVI, XVII. ¿Por qué dejar fuera a Agustín? Aunque sabemos pues que es una cuestión también a lo mejor de el espacio editorial. Las editoriales pues ponen también sus reglas, que tal vez hablemos un poquito sobre eso y conocer su perspectiva como joven escritor sobre el papel de las editoriales en la divulgación del pensamiento. Pero ¿por qué dejar de lado a Agustín de Hipona? Es algo triste, y fue precisamente por la editorial. El libro iba a ser de unas 400 páginas y lo fueron recortando más y más hasta que quedó de aproximadamente 200 páginas. Y ya tenía el Word y me dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer más chico el libro. O entonces tú vas a borrar a 3 autores. Y yo, bueno, está bien. Ahora sobre la segunda pregunta, sobre las editoriales, es cuestión de buscar, porque muchas sí te dicen de que mejor no dar nombres, pero 80% nosotros, la casa editorial, vamos a recibir, y tú el 20% o a veces hasta el 10%. Eso de el ejemplar de cuántos se van a imprimir, el tiraje. Luego también de que te dicen, mándanos un correo y en un año te vamos a responder, porque tenemos muchas solicitudes. Y ahí está uno estresado de que si lo van a aceptar, si no lo van a aceptar. Y aquí fue por milagro que estuvimos buscando, era lo que quería la editorial El Ateneo. Y ya nos reuníamos que por Zoom, y hay cuestiones que un poco fiscales o del copyright. Entonces, finalmente se logró, nos tardó como 3 años por cuestiones políticas de allá de Argentina, que ya quizá todo el mundo conocerá, pero estábamos para que fuera 2024 y salió en marzo, abril del 2025.
Entonces fue un trabajo arduo, sobre todo estar buscando editoriales. Bueno, no sé ahorita Alejandro su impresión, porque él, bueno, como también estudioso de la filosofía, nos liamos un poco con el dominio como comercial de las editoriales. De hecho, hay una tesis muy interesante en el doctorado en humanidades, que ojalá el tesista algún día nos acompañe, que está analizando cuáles son las condiciones que hacen sustentable una editorial independiente frente a los grandes consorcios editoriales. Y te está trabajando fuera del centro de México, cómo las pequeñas casas editoriales enfrentan problemas de presupuesto, difusión, poco conocimiento de su obra, de su producción, y también los autores que difícilmente se acercan a ese tipo de editoriales, porque como no son muy grandes, muy conocidas, pues mucha gente como autora busca las editoriales grandes. Alejandro. Y además un factor importante es la distribución. Uh-huh. No todas las editoriales tienen su propia logística para la distribución y entonces se focalizan en municipios, incluso las que más, las independientes en el propio estado, pero la distribución es pequeña, 3 o 4 ejemplares en una librería, 3 o 4 en otra, etcétera. También es parte de la dificultad. Y no solamente las editoriales independientes y privadas, sino también las editoriales universitarias. Hemos visto en este largo de al menos 4 o 5 años la reducción de impresiones de autores, incluso de tesis que estaban propuestas para imprimirse. Ha habido una reducción gigantesca, ¿no? Sobre todo hablando de nuestra casa editorial, de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, un tema para otro programa. Bueno, recordar a quienes comienzan a sintonizarlos, estamos charlando con Carlos Damián Sánchez Rangel, estamos charlando sobre la presentación del libro Filosofía como nunca la viste, en la cual él es autor, y recordarles que estamos haciendo la rifa de este ejemplar, el que ven aquí, para quienes se interesen en participar en el sorteo. Al final haremos una dinámica en la cual Carlos nos va a ayudar a seleccionar el afortunado ganador. Y bueno, pero apúntense con un mensaje en los comentarios del chat en vivo de Facebook, que es nuestro único canal. Desafortunadamente ya estaremos trabajando para abrir otros canales en los cuales nos escuchen y también puedan participar. Apúntense ahí, me interesa el libro y el nombre completo, y ya al final haremos la dinámica. A mí me interesa preguntar, a tenor de que justamente veníamos platicando de que, bueno, en mi caso el libro me recordaba a un manual de lógica que se distribuía para trabajarse en la materia de lógica, en el bachillerato precisamente, y que tenía también esta dinámica de un pequeño texto introductorio, este caso de autor, en aquello era de un problema de lógica, y después una pequeña caricatura, una pequeña ilustración, la cual introducía un poco más al lector, perdón, y después una actividad, que es lo que tiene este libro, que no tiene, por ejemplo, otros libros de divulgación de historia de la filosofía, en el sentido más laxo, digamos, no tan academicista. Están, por ejemplo, los de RBA, que también tienen un formato así muy de manera introductoria y muy asequible. ¿Por qué la elección de estas actividades, estas pequeñas actividades didácticas en el libro? Precisamente al constituirse un libro propedéutico, que buscamos que el lector no te quede únicamente con los conocimientos teóricos ahí flotando, sino más bien que los practique. Y de ahí que estábamos diciendo, yo voy a elaborar estos 2, 3 autores, yo estos 2, 3, y estas son mis actividades. No sé qué piensan ustedes. Está muy bien, una que en solitario, las demás que con la familia, o las otras que en un parque, ahí contemplando. Entonces esas ahí que, como abordamos la escuela de Chicago, usted si tiene un comercio o su familia se dedica al comercio, ¿cómo concibe esto de los impuestos y de los pagos y de los precios? Pagos, llámese que la luz, que el gas, que la electricidad, o de Zygmunt Bauman. ¿Cómo se ha concebido esto de la pandemia 2020 bajo esta sociología contemporánea? ¿O puedes tú explicar en estas líneas? Porque también tenemos un apartado de escritura
¿Qué entendiste por la ética de las virtudes o de las aretes de Aristóteles? Y es ahí en donde nosotros le metemos a un mayor, vamos a decir, didacticidad, si me permiten la palabra. Bien, en ese sentido, bueno, porque yo tuve el gusto y el honor de presentar este libro en la FIL y al estudiarlo por primera vez, precisamente preparando esa presentación, pues yo veía que las actividades están no tanto como para memorizar, sino para invitar a reflexionar, contemplando, viendo la teoría o el tema estudiado con la realidad. Porque a mí me gustó mucho la actividad que puso ahí sobre Platón y la alegoría de la caverna. ¿Nos podría platicar un poquito sobre esta actividad? Porque sí me llamó mucho la atención cuando jala precisamente el relato de la alegoría de la caverna de Platón y cómo busca hacerlo usted comprensible para la chaviza, los jóvenes que leen este libro, y cómo podrían pensar precisamente en esas sombras. ¿Qué nos dice de esa actividad? Porque sí me gustó mucho la forma. Muy bien, un poco de contextualización. La alegoría de la caverna es la de Platón en su República, por el libro 6, en la que hay unas personas que están, pues sí, esclavizadas con los grilletes y lo que ven son los rastros del fuego y más bien las sombras, entonces no ven las cosas en sí y ya por alguna razón uno se libera de los grilletes y sale a la luz y ya conoce que los animalitos en sí, que los árboles en sí y por sí. Y de ahí viene y le dice a sus compañeros, los voy a apoyar para que salgan de ese mundo de las tinieblas, ese claro oscuro. Y yo dije, ¿esto cómo se puede traducir al siglo XXI? Y yo lo concebí tanto por los medios de difusión masivos, como hoy por hoy por las redes sociales, o porque muchas veces uno acepta ipso facto todo lo que hay en internet sin cotejar, sin hacer una investigación más o menos rigurosa. Y es ahí en función de eso que dije, se puede relacionar bien con la alegoría de la caverna de Platón. Bien, en ese ejercicio, que es muy interesante como lo plantea nuestro invitado, pues se hace como una especie de estudiar la obra del autor y acercarlo a su contexto, que creo que eso era una de las cuestiones que difícilmente en otras historias de la filosofía jóvenes podrían encontrar, porque ven la teoría, la exposición sistemática, conceptual de la doctrina del autor, pero ¿qué me dice a mí en mi contexto ese autor? Entonces, este tipo de actividades resulta muy interesante porque el estudiante, el que lee este libro, puede pensar, caray, mira, pues sí, una alegoría de alguien que vivió hace más de 2000 años, pero que puedo pensar ahora en mi contexto, como el mundo de las imágenes, que ahora nos mueve muchísimo, pues pueden ser a lo mejor sombras, imágenes, meras ilusiones de una realidad distinta, más concreta, más clara, más verdadera. Entonces creo que esa imagen, precisamente de jugar con traer del pasado al presente es muy interesante. Antes de continuar, bueno, no se anotó para la rifa del libro, entonces creo que sí puede decir su nombre. Jorge López Romo dice un saludo a mi compañero Carlitos, un verdadero estudioso de la filosofía. Ahí está el saludo de Jorge López Romo, que también ya de hecho él es estudiante también del Departamento de Filosofía. Nos habló sobre el liberalismo económico en Hayek, entonces le llamó mucho la atención ese tema a nuestro compañero y de hecho estamos como en charlas para que se vuelva a acercar a nosotros para venir y platicarnos de otro de sus temas de interés. Porque este programa, pues lo pensamos, ¿sí o no, Alejandro? Precisamente para que también los jóvenes estudiantes, los nuevos talentos en humanidades, en filosofía, se pudieran acercar y tener un espacio. Pues ahí está el saludo para Jorge López. Alejandro. Una charla muy interesante. Recordarles que se apunten en la rifa del libro, que si no nos vamos a quedar nosotros, si no participan. Entonces, bueno, Sí, gánenselo. Nosotros ya lo leímos, ya lo aprovechamos, entonces. ya que alguien más lo aproveche. Así es. A mí me interesa preguntar respecto de cómo conjugar el hacer filosofía con el estudio de la filosofía. Porque una cosa es llevar a todo estudio, digamos, teórico,
y el otro es la metodología aplicada en el quehacer filosófico. ¿Cómo es que trata el libro o aporta el libro a esta conjugación de hacer y estudiar filosofía? Muy buena pregunta, que parecieran dos, se puede ser una. Y lo que se destaca en la filosofía son los porqués. Entonces, uno en su vida diaria se debería cuestionar por qué hago esto, por qué siempre me la paso mirando a este director de cine y no a otros, por qué siempre me la paso cocinando así y no esto otro, porque siempre leo a este autor y no a otros. Entonces aquí lo que anhelamos realmente es que uno no se quede enfrascado pues en su autor y que se haga sesgos de confirmación, sino que más bien esté abierto a leer a distintos autores que lo contradigan, porque perfectamente somos falibles y nosotros nos sentimos que somos pues los mejores para argumentar nuestras tesis y ahí estamos como unas almejas. Entonces, aquí adentrándose en otros autores, es lo que decimos un bastón, pero el bastón es provisional, igual que muchas veces pues los lentes. Ya es dejar el bastón, los lentes y ya adentrarse a filosofar por sí mismos y pues ver que no hay pues un magisterio propiamente en la filosofía, no una infalibilidad. Cada quien tiene sus aportes, sus errores y el cuestionamiento, el maravillarse, porque hoy por hoy pues vemos como algo totalmente ordinario que la electricidad, que los vehículos, que el wifi, incluso el magnetismo que viene de Magnesia, una provincia de Grecia, precisamente eso, cuestionarnos. Bien, perdón, antes de seguir, Saúl de Lea, que ya teníamos rato de no saludar aquí a nuestro radio ciberescucha, Saúl de Lea manda saludos, dice saludos a Carlos, mi tomasólogo favorito de Saúl de Lea, y hace una pregunta para usted. Dice, ¿cómo es la experiencia de escribir un texto de divulgación a diferencia de uno académico? La diferencia está en que no vas a estar aquí viendo distintos códices, viendo distintos traductores, editoriales, reimpresiones, que sí suele pasar cuando uno lee, pues la crítica de la razón pura por la Metropolitana, edición bilingüe, y ya te dice, hay como 50 estudios y estos los tradujeron primero en francés, en italiano, en inglés. En cambio, aquí, al ser algo más didáctico, lo que dejamos al final de cada capítulo es una bibliografía para que el lector se adentre en el autor y o corriente que más le llame la atención. En ese sentido, también, bueno, escribir un texto académico que tiene cierta rigurosidad, en este que también hay una cierta rigurosidad al momento de escribir la reseña biográfica, por ejemplo, o las actividades. Supongo que hay también en su experiencia, usted me corregirá si no, también una cierta libertad, ¿no? Porque mientras en el texto académico, pues uno se tiene que regir mucho por ciertas formalidades, en cambio en este texto, lo que pude apreciar al momento de ojearlo, de ver, estudiar las actividades, las reseñas biográficas, noté un vocabulario, un lenguaje con un estilo más ligero. Hay también algo de eso en su experiencia, es decir, hay algo de Carlos Sánchez en la exposición de las biografías de los autores, hay algo de Carlos Sánchez de esta libertad creativa también al momento de pensar, por ejemplo, las actividades, o se ciñó usted como una teoría didáctica, una teoría pedagógica para pensar en las actividades que iba a poner para sus autores. Tuvimos hasta eso autonomía para las actividades y qué temas se deben abordar. Con todo, no hacemos que filología, cómo traducir arete o etsis o aitia o ens o secundum quid. Todos esos términos que escribieron propiamente los filósofos, nosotros no nos adentramos en estas cuestiones filológicas que implicaría también traslados a distintas bibliotecas dentro del país o a otros países, vaya a revisar los códices. Bien, pues ahí está el comentario para Saúl de Lea, a quien le mandamos un cordial saludo. Ya teníamos rato de que no nos dejaba ahí saludos. Alejandro, por favor.
Bueno, recordarles nuevamente que se apunte para la rifa del libro y a mí me interesa precisamente esta cuestión de la metodología porque con lo que comentaba el profesor y a tenor de la pregunta que nos hacía, bueno, que le hacía al invitado Saúl de Lea, es esta cuestión de que de repente en algunos textos de divulgación de la historia de la filosofía, que luego son un corpus bastante común, vaya, es un tronco común que se utilizan los autores ya trabajados y retrabajados, eh, en este parece tener una cierta libertad más en el sentido literario, es decir, hay ciertas libertades, claro, hay una bibliografía en la cual se basan los autores, pero ayuda también al acercamiento más amable y amigable, ¿no? Porque una de las críticas que aún se le sigue haciendo a la filosofía es la de esta forma tan ortodoxa de la metodología y que todas las demás aportaciones que no entran dentro de esa ortodoxia eh, parecen como que no tener validez. Entonces, me gustó mucho esta cuestión y insisto en la comparación con el manual de lógica, al cual tengo yo un ejemplar y que me gusta recurrir de repente, que bueno, es otra cuestión porque la lógica pues, tiene un sentido más práctico, una aplicación más práctica, ¿no? ¿Qué tan complicado fue, por ejemplo, trabajar? Porque noté que de los coautores, varios son de filosofía, pero de repente hay otros que no entran completamente en el estudio de la filosofía. ¿Qué tan difícil fue el convencionalismo entre todos para llegar a cómo encontrar un cuerpo metodológico para congregar de alguna forma y hacerlo más homogéneo? Porque al ser varios autores, pues incluso en estos textos de coordinación que coordina un autor, debe ser un trabajo arduo Sí, es pesado. para lograr concretar algún corpus más o menos homogéneo. Maravillosa pregunta. Hay que decir, estuvimos recortando a distintos autores como San Agustín o a Hume o a Hegel, y esto porque nos dijeron que debe tener de extensión unas 200 páginas, no más, no menos, y es ahí en lo que también bajamos el rigor. Por ejemplo, yo no alcancé a explicar las 5 obvias de Santo Tomás, y en parte que bueno, porque luego uno toma un filósofo X, este es autónomo, y si lo compactas demasiado, el riesgo es en caer en falacias de hombres de paja. Que Hume niega la causa, o que Santo Tomás dice que todo tiene una causa, estas falsedades. Y en parte fue bueno para dejar mejor en otro lado esto de las 5 vías. Muy bien. Tenemos que también abordarnos a Sigmund Bauman, que es un... Depende, unos dicen que no es sociólogo, otros dicen que no es filósofo, y otros dicen allá les va. Y a la escuela de Chicago, porque a esta editorial también le llamó y nos pedía que abordáramos un poco de sociología y de economía. Y ya dijo una compañera, yo me dedico a esta filósofa y yo le expongo sin problemas. Y otro compañero dijo, yo a la escuela de Chicago, allá un poco de neoliberalismo económico, y es ahí donde ellos empezaron a escribir y nos apoyábamos ahí leyendo y luego mandándole un correo a una compañera que trabaja en la casa editorial y esas cuestiones, vaya. A propósito de esto, bueno, llama la atención que hay mujeres participando como autoras, aunque pues, son pocas, pero las hay, y se eligió a una mujer también como filósofa, como autora, precisamente en el trabajo. Pero es escaso la participación. ¿Cómo vio su equipo, a propósito ahora de los estudios de género, por ejemplo, de equidad en la publicación, en la participación como autores, autoras dentro de libros colectivos, pero además el hecho de que se eligieran, creo que nada más un autor, una filósofa, para este texto? ¿Cómo ve usted el papel precisamente de la participación de la mujer o la exaltación del trabajo de la mujer en el ámbito de la filosofía, a propósito precisamente de su libro? Definitivamente es algo que se debe modificar ya en la historia de la filosofía, porque tanto cuando vimos filosofía árabe, también hay mujeres filósofas que quedaron opacadas, o en la escolástica,
que ya se va reivindicando más Santa Hildegarda. Con todo hay un gran trabajo que hacer porque muchos que se especializan en Frankfurt y en teoría crítica omiten a distintas autoras y ya hay un autor, Javier Picasa, de Madrid o de Barcelona, que ha hecho un diccionario de teólogas y de filósofas a lo largo de la historia. Y sí es algo que nosotros debemos ir más y más pregonando, difundiendo, e incluso en la academia, vaya, porque uno dice historias de la filosofía escritas o que hayan colaborado mujeres, y es así para pensar, porque uno rápidamente en quién piensa: Ceferino, Copleston, Russell, Reale, Antiseri y otros tantos, y es muy complicado encontrar historias de la filosofía que hayan colaborado las mujeres, la verdad. Sí, prácticamente no hay historias de la filosofía escritas por mujeres, y la inclusión de mujeres en la historia de la filosofía también es muy rara. De hecho, también obedece un poco a ciertos, no sé si prejuicios o también un poco a cuestiones de organización de la información, porque a mí Reale y Antiseri me llama la atención que la filosofía ibérica, hispánica, la manda hasta el final como un apéndice en uno de sus libros, en la historia del pensamiento científico y filosófico, y obviamente no incluyó a ningún latinoamericano, ninguno, ni de broma, ni para decir, mira, tal vez en Latinoamérica haya algo, ¿no? Pero eso es una cuestión importante. También otra cuestión del libro de Antiseri es la separación entre aquellos que hacen ciencia más que filosofía, y hace un tajante corte entre autores y autoras de la ciencia moderna y no de la ciencia y la filosofía moderna. Ese corte también es un poco extraño cuando uno revisa autores filósofos y que hicieron aportaciones a la ciencia moderna. Así es. También cuestión rara. O también de científicos filósofos que además son teólogos, Sí. y son curas o fueron curas y que hicieron un aporte valioso a la ciencia, ¿no? Entonces Se dejan también mucho afuera. estos sesgos ideológicos que a veces también pesan. Y que son también una mina para nuevos estudios de la historia de la filosofía. Hay que decirlo también. Ah, sí, sí, sí es. Antes de continuar, Saúl de Lea vuelve a saludarnos y le deja otra pregunta a nuestro invitado. Dice, ¿qué consejo nos darían para pasar del círculo académico-científico al de la divulgación de la filosofía para infancias y juventudes? Esta es muy buena pregunta. Bueno, todas las preguntas han sido muy buenas, pero esta en particular llama la atención. ¿Cómo respondería a esa pregunta? Muy bien, yo por lo que entiendo, ese círculo académico científico es aquella en el que se publica a doble ciego en journals y que muy pocos leen. Y ahora, ¿cómo lo traducimos para la divulgación? Yo lo que diría es simplemente en problemas de la vida cotidiana, de los excesos. Tomo mucho la bebida que sea, o voy tantas veces al gym, tantas horas, y de ahí irlo cotejando con una serie de el compendio de ética, no sé, de Peter Singer, o en la política. Yo visualizo esto en mi país, y cómo se podría relacionar con lo que dice Aristóteles por el libro 8 de la política de las revoluciones o de los movimientos. Y es ahí donde entra este personaje, Platón, vaya, que decía Whitehead que la historia de la filosofía son notas a pie de página de lo que dejó este gran griego. Yo diría eso, ver a cada filósofo otra cosa, autónomo, porque siempre, lastimosamente, en la historia de la filosofía se lo ve trampolín. Es decir, voy a estudiar a Hume para estudiar a Kant, o voy a estudiar a Kant para estudiar a Hegel. Se los ven medios y no como fines en sí mismos. Y luego se queda uno con la versión, vamos, yo entiendo a Schopenhauer, pero como lo interpretó Nietzsche. O yo entiendo a Nietzsche, pero como lo interpretó a Heidegger. Aquí lo que se busca es ver a cada filósofo autónomo y no en dependencia con... Tiene sus ventajas, tendrá sus desventajas. Ahí sería largo de discutir tal vez, porque de repente sí hay que estudiarlo en sí mismo al autor, comprender la profundidad de su pensamiento, pero más bien, más que ver al autor como trampolín, es ver más bien cómo trata problemas filosóficos que luego otro autor va a tratar.
Por ejemplo, mencionaba el tema de la causalidad en Tomás de Aquino, que tiene su lugar en el papel, juega su papel en el pensamiento de Tomás. No todo el pensamiento de Tomás se reduce solamente a ello, más porque es un autor que es filósofo, lógico, también ético, trata temas éticos, pero trata temas teológicos, también importantes, y cómo lo estudia, por ejemplo, el problema de la causalidad en el contexto de la filosofía moderna. Tal vez sean esas conexiones las que nos hacen falta. Perdón, nos habían dejado también saludos. Fernando Villegas manda un saludo aquí al staff, va un saludo de regreso a Fernando Villegas. Y yo quería preguntarle a propósito de la pregunta de la estética del libro, de que es un libro pensado para públicos jóvenes o público que a lo mejor no tiene el bagaje academicista de estudiar filosofía y quiere entrarle al estudio de la filosofía a través de este texto, que es lúdico serio, lúdico académico también. Pero me llamaba mucho la atención el contraste con otro tipo de textos, por ejemplo, que también juegan con imágenes, incorporan gráficas, dibujos, Rius, que seguramente más de alguien conoce aquí en la sala y nuestro radio ciberescuchas. Eh, Seguramente usted habrá visto, ojeado algún libro de Rius, Marx para principiantes, Hume para principiantes. ¿Cuál es la diferencia entre los libros de Rius y este libro en particular en términos de invitación a la reflexión filosófica, la estética, el manejo de las imágenes, de la caricatura? ¿Qué nos podría decir así como para decirnos, bueno, es que este libro tiene esta virtud respecto de eso? Los de Rius tienen su virtud, claro, no demeritamos ahí al autor, sino más bien como para tener ese punto de referencia. ¿Qué opina usted de ese contraste? Bien, yo lo que opino de este contraste que este autor ha hecho mucho para la difusión de la filosofía y eso está excelente. También como en Argentina era José Pablo Feynman, que se ha difundido mucho, o los cortos de Fernando Sabater. Aquí la diferencia sería en que somos distintos coautores y entonces ahí se puede ver cómo es que nosotros, a partir de ciertos años de estudio, es que entendimos a estos autores y a esta escuela de economía y cómo nosotros la explicamos para los demás que sea de modo lúdico. También me recuerda, si no me equivoco, habéis mencionado a RBA, que tiene de unos 40, 50 autores con sus actividades y ciertos dibujitos. Ellos también son muy lúdicos, también hacia la seriedad. Yo recuerdo que hace años leía los de Paul Stater, que terminan 90 minutos. Sartre, 90 minutos. Hume, en 90 minutos. La ventaja que he visto también con Rius son las citas. Entonces ahí tú ya vas adentrándote y en una hojita. Sartre y su conferencia del existencialismo es un humanismo. Hume y su tratado de la naturaleza humana. Y ya, ¿qué me dejó a mí como lector? Y no solo como las tablas de multiplicar que me quedan aquí y ya, sino más bien cómo inciden en mi vida diaria y en mi relación con los demás. Es lo que yo veo de virtuoso en Rius, Strater, RBA. Bien, antes de leer una pregunta más y ya casi como preparando el cierre, nos preguntan cómo se va a rifar el libro. Como lo dijimos desde el principio y lo repetimos en algún momento dado a lo largo del programa, las personas interesadas se anotan con su nombre y una frase alusiva a que quieren participar en la rifa del libro. A mí me interesa el libro, yo quiero participar en la rifa, anótenme para el sorteo y me llamo X nombre. Entonces, al final, nuestro invitado elegirá de entre las personas que se anotaron exprofesamente porque muchos han dejado saludos, pero no se anotaron para la rifa del libro, entonces ahí pues ni cómo hacerle. Entonces se rifará solo entre las personas que hayan expresado su deseo de participar en la rifa del libro. Ahí está la respuesta a la pregunta. Y otra pregunta que nos hace Jorge López Romo, dice, ¿qué revela el acto de escribir sobre la necesidad de sentido? No sé entender esta pregunta si es a tenor de la psicomotricidad, no de un existencialismo. Bueno, si yo opto por la segunda de un existencialismo, es de que lo que hemos aprendido a lo largo de los años y experimentado
queremos dejar una huella. Vulgarmente dicen, antes de morir, dejar un libro, plantar un árbol y haber dejado un hijo. Pero yo lo que diría es a saberlo hacer bien, o sea, haber plantado un árbol y que haya crecido. Un libro bueno y que aporte para las generaciones venideras. Un hijo y darle lo mejor para que sea una persona virtuosa. Es lo que yo diría a tenor, si me atiño, pues algo más existencial de la pregunta. Bien. Antes de cederle la palabra a Alejandro para una última pregunta, pues todavía queda un par de minutitos para que quienes se quieran anotar precisamente para la rifa del libro se anoten aquí en el chat en vivo, anotan su nombre, yo quiero participar en la rifa del libro, o si su nombre es tal cual como aparece en su usuario, pues bueno, así ya con eso nada más nos dicen, yo quiero el libro o yo quiero participar en la rifa del libro. Alejandro, por favor. Pues nada más agradecer haber estado con nosotros y presentar este libro y bueno, también agradecer por la rifa del ejemplar. Datos de dónde se puede conseguir el libro, editorial, si hay una segunda reimpresión, cuántos ejemplares son para que la gente diga, pues fueron 100, tengo que buscarlo ya porque a lo mejor ya no hay. Plataformas, librerías, no sé. ¿Dónde podemos encontrarlo? Sí, muy bien. Se encuentra, en Busca Libre de distintos países de Latinoamérica, también en Amazon, y es interesante la versión electrónica, la distribuye la Gandhi, también la Gombil y Porrúa, ahí los pueden encontrar. Ahorita estamos con una edición y vamos a ver en unos meses o en pocos años que nos consulta la editorial si hacer una segunda edición. Los datos y pues bueno, eso es la dinámica. Bien, permítanme, alguien más se acaba de anotar así como de refilón. Permítanme, ¿dónde estaba? Acá está. Bien, y... permítanme tantito, porque se acaba de anotar alguien más. Sí, ya nos ha pasado, de hecho, que de repente ya hacemos el cierre, se hace la rifa y entra después un último mensaje de yo quiero participar. Entonces, así como para hacerla de emoción. Y si nadie más se va a anotar, hacemos ya el cierre de quienes se anotaron para la rifa del libro y son 4 números de los que hay que elegir del 1 al 4. ¿Qué número escoge? 3. El 3. Pues la persona ganadora es Saúl de Lea, se anotó para la rifa. Agradecemos a Rosa Gómez, que también se había anotado, Jorge López Romo, que se anotó, y se anotó también Rosana Rangel, ya al final, pero la persona ganadora es Saúl de Lea. Por favor, Saúl de Lea, si tiene oportunidad de contactar, bueno, creo que conoce muy bien aquí a nuestro invitado, pues ya sea que se contacte con el invitado, con Carlos Sánchez Rangel, o con su servidor en el departamento de filosofía, ¿sí? Y con gusto le haremos llegar su ejemplar del libro Filosofía como nunca la viste. Pues bueno, esto fue todo en nuestro programa del día de hoy. Agradecemos mucho a Carlos Sánchez Rangel por haber estado con nosotros. Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa. Cuando quiera venir en el futuro, platicarnos de otros temas, de su investigación de tesis, por ejemplo, que será muy interesante ya cuando tenga el trabajo terminado, será muy interesante, presentarlo aquí. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, solamente felicitar a quien se ganó el ejemplar. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Muchas gracias.